¿Cuál era tu pregunta? Assim, doutor, um paciente com uma onda Q aumentada pós-infarto, este paciente está com lesão miocárdica, sempre vai quedar assim? É uma onda Q patológica? Sí, siempre se quedan. Es que la onda Q o la presencia de esta Q patológica se dibuja en el electrocardiograma porque hay necrosis. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú sabes que necrosis es muerte, son células muertas, y por lo tanto eso nunca va a cambiar. Y eso se va a reflejar en la presencia de esta onda Q que va a ser significativa. Pero no nos olvidemos que esta onda Q tiene que estar presente en dos derivaciones contiguas, si no, no hay prácticamente un significado muy importante. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que ponerse a pensar es que si dejo evolucionar el infarto, voy a tener necrosis. Y si voy a tener necrosis, esto se va a traducir en una falla cardíaca, o sea, en una insuficiencia cardíaca, porque el corazón ya va a perder esa facultad de bomba, puesto que esa pared que está necrosada no se va a contraer bien y el corazón va a empezar a retener volumen. Pero bueno, la necrosis, en síntesis, se refleja en la presencia de esta onda Q, que se va a quedar de por vida, porque la necrosis no se la puede resolver y no hay ningún medicamento que nos cambie esta figura referente a la muerte celular. ¿Está bien? Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, entonces yo les pregunto. A ver. Bien. Dentro de lo que es los infartos, los síndromes coronarios, el diagnóstico electrocardiográfico es muy importante. Tanto así que a todos los cardiólogos, incluso a los médicos internistas y médicos generales, nos orienta a tomar una decisión muy importante, que sería la utilización de los trombolíticos, si tuviéramos el alcance y no pudiéramos acceder a una unidad donde se realice un cateterismo cardíaco, o en todo caso, obviar la fibrinólisis y tomar la conducta de hacer una intervención coronaria o cateterismo cardíaco, que es lo mismo. El detalle como médicos es que nosotros tenemos que salvar la vida del paciente y tratar desde luego de evitar complicaciones. Imagínense que algunos de ustedes no hacen o no toman atención en cuanto a lo que es la sintomatología del paciente y automáticamente deja que el infarto evolucione. El problema se va a ver a posterior en el paciente, pero eso demostrará lamentablemente la poca resolución del problema o en cuanto a lo que es la detección de este problema en este paciente que se está infartando. Nuevamente para todos ustedes, es una enfermedad muy importante, o es una enfermedad que se va a traducir posteriormente en insuficiencia cardíaca. Yo en la consulta tengo varios pacientes que ya están, hoy mismo tenía un paciente que presentaba ya datos de insuficiencia cardíaca post-infarto, ¿no? Lamentablemente, de repente algunos pacientes no presentan clínica al momento que se infartan, pero va pasando el tiempo y les recuerdo, el corazón también envejece y al envejecer también va a presentar alteraciones producto de ese infarto que tal vez en su momento no presentaba ninguna alteración por parte de ese corazón. El paciente hipertenso, el paciente diabético, el paciente que tiene, incluso que dializa o que tiene algún problema renal, puede conllevar a que tenga un infarto a la larga. No lo sabría, no tendríamos la certeza o prácticamente podríamos confirmar de que se va a infartar o no. Pero les recalco, la suma de los factores va a conllevar a que un paciente sufra un infarto. Por lo tanto, como médicos siempre tenemos que tratar de mantener a nuestros pacientes lo más estables posibles dentro de lo que es la patología de base que presente. Y es así, bueno, que entramos a este tema que es también muy interesante, aunque un poco complejo, referente a la insuficiencia cardíaca. Hay un montón de definiciones en cuanto a lo que es la insuficiencia cardíaca. Como su nombre lo indica, es ese corazón que está cansado, que está agotado, producto de una alteración que puede presentarse
en algún momento dado en ese organismo. Como podemos ver aquí en la imagen, y es una imagen que quiero que la vea muy bien, donde tengo un corazón prácticamente normal. Acá vemos, este es un corazón normal, sabemos que este corazón va a tener mayor musculatura en el ventrículo izquierdo porque maneja mayor presión, maneja mayor fuerza para poder expulsar la sangre y hacer llegar hasta la punta de nuestros dedos de los pies. Y el ventrículo derecho, fíjense, menor musculatura, porque sabemos que este más que todo se relaciona con la circulación menor, puesto que la sangre solamente tiene que expulsarla a los pulmones. Y por X motivos, una hipertensión, un paciente con alguna valvulopatía, etcétera, puede conllevar ¿a qué? A que este paciente se hipertrofie. Fíjense acá en esta imagen, tenemos unos ventrículos más musculosos, más gruesos, y que prácticamente es la causa. Si no resolvemos la causa, vamos a tener esto. Un corazón dilatado, fíjense, aquí ya no hay musculatura. ¿Producto de qué? Del remodelado ventricular. Para que me entiendan un poco, una vez que se hipertrofia el ventrículo o los ventrículos, no se pueden hipertrofiar toda su vida, ¿verdad? Sabemos, incluso nosotros lo vemos, hay pacientes que van al gimnasio todos los días, tratan de fortalecer sus músculos, pero no vemos ahí unas cosas voluminosas, ¿no? Enormes, todos tienen su límite. Y a lo mismo pasa en el corazón. El corazón tiene su límite en cuanto a su hipertrofia. Una vez que ya llega a ese límite, se va descascarando, para que me entiendan un poco, se va descascarando poco a poco por la parte interna, a eso lo llamamos remodelado ventricular, y producto de este remodelado ventricular, esto se va a traducir en esta imagen, donde vemos los ventrículos dilatados, delgados, aquí ya no hay músculo, este corazón ya no se puede contraer, este corazón ya no puede expulsar la sangre y por ende va a producir cambios en el funcionamiento de ese organismo en la cual se encuentra este corazón. Así que hay que tener mucho cuidado y eso va para todos ustedes referente a siempre hacer un diagnóstico y evitar que esa patología cardíaca vaya evolucionando y que se traduzca en una insuficiencia cardíaca. Hay varias definiciones en cuanto a lo que es la insuficiencia cardíaca. Tal es el caso de Braunwald. Braunwald, bueno, pues un escritor, tenemos un libro muy bonito de cardiología de Braunwald. Él nos da una definición acerca de la insuficiencia cardíaca, donde nos dice que el corazón ya es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado. Y ustedes dirán, ¿y qué es el gasto cardíaco? Sabemos que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que se expulsa por el ventrículo izquierdo derecho en aproximadamente un minuto. Estamos hablando aproximadamente de 4.906, más o menos 5 litros que se expulsa o que expulsa el corazón dentro de lo que es un minuto. Por ende, el corazón no va a poder mantener ese gasto cardíaco. Está cansado, está agotado y empieza a retener volumen, o sea, empieza a no expulsar toda la sangre que debería hacerlo. Y esta deficiencia en cuanto a lo que es el gasto cardíaco va a producir ¿qué? Alteraciones metabólicas y desde luego también va a afectar al retorno venoso. Porque si el corazón expulsa poca sangre, va a regresar poca sangre. Y esto se va a traducir en un círculo vicioso donde el corazón va a ir expulsando poca sangre y no la cantidad suficiente para poder cubrir todas las demandas metabólicas de nuestro organismo. Es como decirles, un ejemplo, algunos de ustedes de repente trota en la mañana o algunos de ustedes ha hecho algún momento alguna caminata. Cuando caminamos o corremos rápido o largas distancias, nos cansamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo al hacer la actividad física requiere de oxígeno, requiere de nutrientes. Por lo tanto, esto conllevaría a que tengamos que satisfacer esa demanda de oxígeno por nuestro organismo. ¿Y quién la va a satisfacer? Es el corazón. El corazón automáticamente va bombeando, va expulsando la sangre, tratando siempre de cumplir con todos los requerimientos de nuestros órganos. Acá podemos ver lo mismo, una imagen, un corazón sano, una musculatura muy interesante, muy bonita. Y acá ya podemos ver, miren cómo se va adelgazando la musculatura producto del remodelado ventricular. Y esto se va a traducir en ¿qué? En insuficiencia cardíaca. Esto se traduce en insuficiencia cardíaca y por ende vamos a tener signos y síntomas que se van a presentar. Otra definición que nos hacen acerca de la insuficiencia cardíaca
está dada en las guías, ¿no?, de manejo de la insuficiencia cardíaca crónica, en lo que es las guías europeas. Las guías europeas nos dicen que la insuficiencia cardíaca es nada más que un síndrome, un subconjunto de signos y síntomas donde existe o son producto de un daño estructural y funcional por parte de lo que es el corazón. El corazón no puede expulsar toda la sangre, no puede, desde luego, cumplir con esas demandas por nuestro organismo, y esto se va a traducir en algunos síntomas y signos que lo vamos a tener en cuenta al momento de ver al paciente. ¿Cuáles son las causas? Son muchas las causas que nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca, pero ¿cuáles son las más dominantes? El infarto. El infarto agudo de miocardio nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca, postinfarto, desde luego. El paciente mal controlado y que es hipertenso meses y meses, lo mismo se va a traducir en una insuficiencia cardíaca porque el corazón se va a cansar, no va a poder prácticamente responder a las exigencias y vamos a tener por consiguiente un corazón muy cansado que nos va a llevar a una insuficiencia. Hoy en día la insuficiencia cardíaca es una de las primeras causas de hospitalización, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Tengo bastante paciente en la consulta que los internamos porque están descompensados por insuficiencias cardíacas. A mayor edad, mayor chance de entrar a una insuficiencia cardíaca, les recalco, y a eso les hablaba que el paciente que vive más años, el paciente que de repente, bueno, no tiene mayor alteración, pero sí vive más años, ese corazón por la misma edad igual se va a cansar y por ende puede ser insuficiente en ese momento, pero no es producto porque existe una enfermedad como tal, sino que el corazón ya se cansó por los años de vida. En las personas mayores, especialmente los de la tercera edad, se ha visto que es una de las muy causas frecuentes en cuanto a lo que es hospitalización, y en aquellos pacientes que lamentablemente no se los puede controlar y tenemos un aumento de la tasa de mortalidad de un 60-70% de mortalidad que puede existir dentro de lo que es estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado dentro de lo que es la experiencia, lo mismo. Yo he tenido pacientes que han fallecido por insuficiencias cardíacas. Lamentablemente, en algunos casos el corazón se dilata tanto que ya no puede seguir, desde luego, brindando esa capacidad de bomba. Sabemos muy bien que otras causas serían, por un lado, ya les dije la edad, por otro lado, aquellos pacientes que sobreviven al infarto. El hecho de sobrevivir a un infarto no quiere decir que tal vez no vamos a tener secuelas. Aquellos pacientes que tuvieron el infarto, no se hizo nada y por suerte sobrevivieron, también tienen chance de insuficiencia cardíaca. Aquellos pacientes hipertensos que ya les comenté, o aquellos pacientes donde tienen algún grado de cardiomiopatía idiopática, ¿no? Donde no conocemos la causa de por qué ese corazón está alterado, especialmente hablando de lo que es el miocardio. La hipertrofia ventricular izquierda, ya habíamos comentado eso, que la hipertrofia ventricular izquierda o en algún momento va a llegar a un límite, vamos a tener un remodelado y esto nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca, la edad, los años, la enfermedad, la hipertensión, la diabetes, incluso la obesidad y el tabaquismo, aunque son factores no muy dominantes, pero sí que pueden contribuir al hecho de que una persona sufra de un problema de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las causas más comunes? Se han hecho algunos estudios que se ha tratado de buscar la causa más común dentro de lo que es la presencia de esta insuficiencia cardíaca y se ha visto que aquellos pacientes que tienen hipertrofias ventriculares izquierdas tienen una mayor chance de llegar a una insuficiencia cardíaca como tal, producto de que el corazón se encuentra hipertrofiado y se va remodelando y por ende se llegará con mayor prontitud a una insuficiencia como tal. Está seguida de la hipertensión y la diabetes, aunque acá no se toma en cuenta los síndromes coronarios, si estos no son incluidos en este pequeño gráfico, es porque lamentablemente la insuficiencia o el infarto no conlleva a un trastorno con prontitud. A la larga sí puede conllevar, ¿no? Como les decía en el caso del paciente que veía hoy día.
ya lo conocíamos hace 3 años, nunca ha tenido datos de insuficiencia cardíaca y hoy se presenta con edemas en miembros inferiores, disnea paroxística nocturna, crepitantes en bases. Entonces es un paciente netamente que ya entró en una insuficiencia cardíaca, pero si dan cuenta, no así, se infartó todo lo que quieran, pero no pasó nada hasta que desde luego los años pasaron y actualmente se encuentra en esta situación difícil de manejar, ¿no? Y bien, el infarto ha cambiado en el sentido de su incidencia, ha aumentado la cantidad de casos, la población también afectada ya en cuanto a la edad cambió. Antes hablábamos de 45, 50 años de edad, actualmente vemos que ya bajo esto estamos hablando incluso de 35 años que se pueden tener un infarto, pero también recordarles, ¿no?, que hay algunos otros pacientes que tienen algún grado de valvulopatía, especialmente en nuestro medio, a nivel latinoamericano, podemos hablar de la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad que puede condicionar una valvulopatía, ya sea mitral, aórtica, tricúspide o pulmonar, pero esta patología, aunque permanece, ya la incidencia bajó bastante. Hoy en día la fiebre reumática se ve muy poco, es más, en países desarrollados ni siquiera se habla de la fiebre reumática porque se ha visto que es una enfermedad más de países que van en vías de desarrollo. Por lo tanto, las valvulopatías también pueden conllevar a una insuficiencia cardíaca. Acá vamos a ver una imagen muy bonita donde nos está mostrando un corazón que está teniendo un infarto. Fíjense acá en la parte de la punta o del ápice del corazón, vemos una imagen de color violáceo y que desde luego se va extendiendo. Entonces, esta imagen que vemos acá nos está indicando muerte celular, ¿no? Que se está complicando con una extensión de esta muerte a casi la cara posterior y la cara anterior del corazón. Pero cuando no resolvemos este problema, lo que vamos a tener en conclusión es un corazón dilatado, donde, bueno, pues ya no va a poder bombear, ya no va a poder expulsar la sangre de forma correcta. Algunas otras causas fuera de las que ya hemos mencionado, como ser la hipertensión, diabetes, incluso las enfermedades tiroideas, ojo, muy importante, los pacientes con hipertiroidismo pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Y ustedes dicen, ¿y por qué? Les recuerdo que los pacientes con hipertiroidismo tienen la tendencia a la taquicardia. Y ese corazón que está taquicárdico en algún momento se va a cansar. Es como nosotros, ¿no? Si vamos haciendo ejercicio cada vez, nuestros músculos se hipertrofian, nuestros músculos crecen. Es lo mismo en el corazón. Si el corazón va trabajando muy rápido, es obvio que va a tener esa tendencia a la hipertrofia con mayor prontitud. Por lo tanto, siempre hay que tener un control de las hormonas tiroideas de nuestros pacientes para ver si no existe algún grado de aceleración, ¿no?, cardíaca o taquicardia producto del desequilibrio hormonal de las hormonas tiroideas. En algunos casos, algunas enfermedades netamente pueden ser metabólicas, como ser el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, algunos pacientes con hiperaldosteronismo. Entonces, son situaciones donde sí también puede haber algún grado de compromiso a nivel del miocardio. Les recalco que en estas situaciones recordemos que en ciertos tejidos puede haber un mayor requerimiento del flujo sanguíneo y por ende el corazón tratar de cubrir esta demanda poco a poco. En el embarazo, algunas mujeres embarazadas han debido ver que se hinchan, que tienen edemas con mayor prontitud. Algunas de repente no pueden manejar bien esta situación, por lo tanto también se va a traducir en una insuficiencia cardíaca. En el embarazo siempre va a haber más volumen, ¿no? Algunas de ustedes que tal vez ya tuvieron sus bebés o si no tienen, imagínense que esta persona que tiene un niño tiene que nutrirlo, tiene que alimentarlo, tiene que oxigenarlo, por lo tanto va a manejar más volumen y algunas personas, algunas mujeres no pueden tolerar ese volumen demasiado y se desencadena posteriormente en una insuficiencia cardíaca. Los factores familiares también están incluidos, la utilización de algunas drogas, anfetaminas, el alcohol, la cocaína, también puede influir en el trabajo del corazón y llevar a la taquicardia y a la larga una insuficiencia cardíaca. Se ha visto que otras causas también comunes de la insuficiencia cardíaca están en aquellos pacientes que
reciben quimioterapia, ¿no? Algunos pacientes que tienen sus neoplasias y que reciben quimioterapia, entonces los quimioterapéuticos o los tienen un efecto dañino a nivel del corazón, especialmente a nivel del músculo del miocardio. Por lo tanto, se tiene que tener mucho cuidado en la utilización de los quimioterapéuticos. Es más, los oncólogos hoy en día solicitan un ecocardiograma previo a la utilización de los quimioterapéuticos y posteriormente a la utilización de la quimioterapia o los quimioterapéuticos, se hace un nuevo control para ver si es que ha existido algún grado de compromiso a la utilización de estos fármacos muy agresivos, pero que se requieren en el manejo de algunos pacientes con, bueno, pues neoplasias, ¿no? Algunos otros fármacos que pueden inducir a la taquicardia, como las catecolaminas, algunos otros medicamentos que tienen un efecto inotrópico negativo, en esas circunstancias también se puede, bueno, pues pensar que pueden favorecer la retención de líquido y exacerbar el daño a nivel cardíaco y a nivel multiorgánico. Por lo tanto, si recordamos, aquellos fármacos que tienen un efecto inotrópico negativo son aquellos que disminuyen la contracción del corazón. Al disminuir la contracción del corazón, por ende, ese corazón va a ser más flojo y va a tener esa tendencia de tener líquidos, así que tenemos que tener mucho cuidado. Algunos otros componentes como ser toxinas, el estar bueno, en contacto con el plomo, arsenio, cobalto, algunos, bueno, pues enfermedades del tejido conectivo, algunos pacientes que tienen lupus, esclerodermia, enfermedades como ser sarcoidosis, etcétera, son algunas situaciones que pueden conllevar a una insuficiencia cardíaca. Pero ojo, muy importante, aunque muy dudoso, la verdad, muy dudoso, puesto que dentro de la incidencia se ha visto que estos factores que estamos mencionando presentan muy poca probabilidad de desarrollar una insuficiencia cardíaca. Sí tendría que tal vez acompañar algún otro factor como mayor edad y esto favorecería desencadenar una insuficiencia cardíaca como tal, ¿no? Algunos pacientes con trastornos a nivel hematológico, pacientes con anemia, pacientes con hemoglobinopatías, donde no se tenga una buena captación de oxígeno, pacientes que desde luego tengan alguna alteración hormonal, como el hipertiroidismo que ya hemos comentado, alguna otra alteración a nivel de lo que es la parte metabólica, como ser aquellos que tienen anemias, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viendo causas muy variadas, aunque en menor proporción su presentación de la insuficiencia cardíaca, pero es bueno siempre saber que van a existir muchas causas que nos pueden llevar a un compromiso cardíaco. Y es así que, bueno, vamos a entrar a una clasificación posterior de ver las causas, que son muchas. Vamos a ver algunas características de la insuficiencia cardíaca, ya sea derecha o izquierda. Les recuerdo algo importante. Nosotros tenemos una aurícula izquierda, una aurícula derecha, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo, o cavidades izquierdas o derechas, para que me entiendan mejor. Aquellos pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca izquierda se van a caracterizar por disnea. Dentro de la clínica se van a quejar de disnea, fatiga, tal vez un poco de palpitaciones, tal vez precordialgia, se van a quejar de algún dolorcito ahí presente, pero no más, o sea, eso se relaciona con alguna alteración en el lado izquierdo. Pero cuando tienen alguna alteración del lado derecho, esto se va a traducir en ¿qué? En congestión. Se va a traducir en congestión, más alto gasto cardíaco porque hay más volumen, y prácticamente va a existir una disfunción diastólica, perdón, por el hecho de que el corazón no se puede relajar bien. Por lo tanto, tengamos muy en cuenta estos datos en cuanto a lo que les explico de una insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. Y sí, es verdad, una insuficiencia cardíaca izquierda puede evolucionar a una insuficiencia cardíaca y también caracterizarse por congestión previa alteración de lo que son las cavidades izquierdas. Algunas valvulopatías o algunas cardiopatías congénitas también pueden desarrollar, por si acaso, insuficiencia cardíaca. Pacientes que nacen de repente con una CIB, con una CIA, con una transposición de grandes vasos, con una coartación de aorta, con una estenosis de la aorta o de la pulmonar, una persistencia del conducto arterioso. Todas estas cardiopatías a la larga se puede
traducir, si no se controlan, en una insuficiencia cardíaca, un gasto cardíaco que puede ser más severo de manejarlo posteriormente. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Las valvulopatías, una válvula aórtica que sea bivalva cuando debería tener 3 valvas, también va a conllevar a un deterioro como tal del funcionamiento cardíaco y a una insuficiencia cardíaca. Recordemos que siempre va a haber estadios desde tener un estadio A hasta tener un estadio D de la insuficiencia cardíaca. Aquellos pacientes que están en un estadio A solamente tienen el factor de riesgo. O sea, no tienen ningún daño estructural, ningún daño funcional, pero solo tienen el factor de riesgo. Todos ustedes deben tener familiares con factor de riesgo, hipertensos, diabéticos, pacientes con diabetes, pacientes con algún grado de alteración a nivel de lo que es presentar una enfermedad. Pero en el corazón no hay daño estructural ni daño funcional. Eso quiero que se acuerden. Solamente es el factor. Ese es un estadio A. Un estadio B, ya existe algún grado de alteración estructural, o sea que la enfermedad ya afectó al corazón y el corazoncito ya tiene un daño en la estructura. Por lo tanto, estos pacientes no van a tener síntomas, no van a tener ninguna alteración, pero ya existe el daño estructural. ¿De quiénes estamos hablando? De los pacientes que tuvieron un infarto, un ejemplo, y eso acabo de mencionarles, ¿no? Les dije, hay pacientes que tienen un infarto y en su momento están tranquilos, no tienen ningún problema. Si hay un daño estructural por la hipoperfusión, pero sigue funcionando bien ese corazón. O en algún grado de pacientes que tienen valvulopatías, la válvula está dañada, es un daño estructural, pero sigue funcionando normal. ¿Por qué? Porque desde luego no está llevando todavía un compromiso muy severo. Entramos a la clase C, donde en la clase C ya existe daño estructural y ya existe daño funcional. Como ya existe daño funcional, vamos a tener ¿qué? Síntomas. El paciente se va a quejar de disnea, va a tener fatiga, va a tener algún grado de insuficiencia o disminución a la resistencia de ejercicios, no va a tolerar actividades que tal vez sí lo hacía. Entonces estamos ante una clase C. Y por último, la clase D, donde el paciente va a tener los síntomas y por más que esté tratado, puede ser que presente alteraciones. Hablamos de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca refractaria. ¿A qué nos referimos con eso? Aquellos pacientes que van a estar ya medicados, van a estar ya tratados y en algún momento por X motivo se interrumpen y nuevamente se descompensan por parte de esa insuficiencia cardíaca como tal. Por lo tanto, es un estadio de evolución de la insuficiencia cardíaca donde vemos que hay factores de riesgo y que los mismos a través del tiempo van a llevar a un deterioro ya sea estructural o funcional y que se va a manifestar en signos y síntomas como tal. Tenemos una clasificación o un estadio evolutivo de los síntomas, o sea, mejor dicho, de la sintomatología, ¿no? Desde el mismo hecho de tener un paciente normal, asintomático, que tolera el ejercicio y que su fracción de eyección esté normal. Ustedes dirán, ¿y cuál es la fracción de eyección? ¿A qué se refiere con fracción de eyección? La fracción de eyección es el volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo, posterior, desde luego, a un llenado. Esta fracción de eyección se representa en porcentaje, cuyo valor normal es superior a los 53%. Si una persona se realiza este estudio, tiene que verificar que la fracción de eyección esté dentro de parámetros normales, pues porque su disfunción implicaría mayor alteraciones en el organismo como tal y tal vez a un deceso fatal por parte de ese corazón. Por otro lado, tenemos aquellos que tienen una disfunción del ventrículo izquierdo, pero son asintomáticos, que quiere decir que el ventrículo izquierdo perdió un poco esa facultad de bomba, pero nuestros pacientes son asintomáticos. Pacientes con insuficiencia cardíaca compensada, ¿a qué nos referimos? Aquellos que no tienen síntomas, pero no toleran el ejercicio, ¿no? Prácticamente la fracción de eyección está alterada, pero así en reposo o haciendo actividades mínimas no presentan síntomas. Pero ya cuando hacen un poco de actividad física, presentan desde luego un deterioro en esa actividad que deben tener. Por otro lado, tenemos aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca descompensada, donde van a tener síntomas, no toleran el ejercicio para nada y su fracción de eyección va a estar alterada. Y por último, los que tienen insuficiencia cardíaca refractaria, donde los síntomas van a estar por más
que estén con tratamiento. Esos son los estadios evolutivos en cuanto a lo que es la clínica, ojo muy importante. Este es el estadio evolutivo dentro de lo que es el desarrollo de la insuficiencia cardíaca desde su fase inicial hasta la descompensación como tal. Muy bien. Ahora, una vez que una persona está cursando con una insuficiencia cardíaca, esta persona que está con insuficiencia cardíaca automáticamente va a activar sistemas compensatorios. ¿A qué me refiero? Supongamos que estamos ante un paciente con insuficiencia cardíaca clase 1, nada más, para que me entiendan. Estos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca clase 1 son aquellos que, bueno, prácticamente son normales. Recordemos que en un momento más les voy a hablar de la clasificación de la disnea según la NIJA, donde un paciente que hace grandes esfuerzos tendría una clase 1 según la clasificación de la NIJA, pero, ojo muy importante, esta falta de resistencia al ejercicio lo tenemos todos. Si alguno de ustedes hace qué sé yo, fútbol, se va a cansar. Y pues ya eso se refleja con disnea a grandes esfuerzos, porque hacemos grandes esfuerzos al jugar. Por lo tanto, una clase 1 sobre 4 significaría normal, prácticamente normal. Entonces, en estos pacientes que tienen una clase 1, una clase 2, prácticamente se van a activar los sistemas compensatorios. Y ustedes dirán, ¿cuáles son esos sistemas compensatorios? Por un lado tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por otro lado tenemos la activación del sistema nervioso simpático. Y también muy importante la activación de la vasopresina u hormona antidiurética que en su momento va a actuar siempre protegiendo el bienestar o la funcionalidad de ese organismo. Por lo tanto, estos sistemas compensatorios en un inicio son muy buenos porque tratan de compensar el deterioro producto de la insuficiencia cardíaca, pero posteriormente no son, más al contrario, nos deterioran más. Por eso se dice que estos mecanismos compensatorios deben ser controlados y analizados de acuerdo al estadio de insuficiencia cardíaca que presenta el paciente. Y así vemos este sistema muy importante que es el sistema renina. Muy bien, déjenme avanzar un poquito. Vamos a mostrar este sistema, cuáles son sus efectos por la activación de la misma. Este sistema, si bien es un sistema compensatorio, no se olviden, es un sistema compensatorio. Supongamos que tengo un paciente que está con insuficiencia cardíaca, clase 1 o clase 2, ya, clase 2, donde el paciente, bueno, pues hace pequeñas caminatas y se cansa. Entonces, automáticamente, al ver que ese corazón ya está empezando a fallar en esa facultad de bomba, automáticamente se hace cargo otra persona, o mejor dicho, otro componente u otro órgano tratando de resolver este problema. Como existe un corazón que ya está empezando a fallar, automáticamente los riñones van a sentir esa alteración, van a sentir y desde luego se va a traducir en una manifestación como tal. Y por ende va a ser la liberación de la renina. Las células o los riñones, una vez que sienten esa poca sangre que les llega por ese corazón que está cansado, automáticamente se activa o se secreta renina por las células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares secretan la renina se une al angiotensinógeno que está circulando por nuestro cuerpo y lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Los IECAS, no se olviden de los IECAS, bueno, en este caso serían los ECAS, ¿no? Enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué hacen los IECAS? Son inhibitorios de lo que son estas enzimas convertidoras de angiotensina. Por ende, ustedes tienen que tener mucho cuidado, estamos viendo situaciones muy complejas referente a la respuesta que tiene nuestro organismo a la insuficiencia cardíaca. Una vez que la angiotensina 1 se ha convertido en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina, esta angiotensina 2 se va a unir a sus receptores. Se une a dos receptores, a los receptores AT1 y a los receptores AT2. Pero cuando la angiotensina 2 se une a la AT1, perdón, automáticamente la unión a estos receptores va a producir ¿qué? Vasoconstricción.
vasoconstricción periférica. ¿Con qué finalidad? Con mejorar el flujo en los órganos como ser cerebro, el mismo corazón, riñón e hígado. Entonces, por ende, aumentaría el flujo a nivel cardíaco. Ese es un objetivo al activarse este sistema compensatorio, ¿no? Por otro lado, se va a producir un estrés oxidativo. Recordemos siempre que a nivel endotelial de las arterias existen varios componentes, especialmente el óxido nítrico, que nos ayuda en la vasodilatación. Entonces, en esta situación, estos receptores van a evitar que se vaya produciendo este estrés oxidativo o aumenten los niveles de óxido nítrico, que por lo tanto vamos a tener vasoconstricción mucho más potente. El crecimiento celular, no nos olvidemos, también puede ser estimulada por los receptores AT1 con la finalidad de que exista una mayor proliferación de células, favoreciendo el flujo mejor a nivel de las arterias. Por lo tanto, tampoco no nos conviene a la larga que esto siga, puesto que nos puede llevar a algún compromiso. La proteinuria. Entonces, lamentablemente existe una alteración en cuanto a lo que es la eliminación de lo que son las proteínas. Por lo tanto, estos receptores van a favorecer a que se vayan, bueno, pues presentando estos trastornos electrolíticos a ser muy seguidos, desde luego. El remodelado ventricular también, recuerden, los recalco, si los ventrículos se van remodelando, van a llegar a una dilatación y se va a traducir desde luego en una insuficiencia cardíaca descompensada. Por lo tanto, este remodelado ventricular no nos favorece, puesto que la alteración va a ser mayor por parte del corazón. Una vez que nosotros tengamos estas situaciones, nosotros vamos a tener que tomar una conducta para poder dar una solución. Por otro lado, también va a haber un remodelado vascular, también se favorece el remodelado vascular, pero la verdad es muy poco, no es muy común tener un remodelado vascular, pero si los otros sistemas o las otras alteraciones se van manifestando posterior a la unión de este receptor, como sea la angiotensina 2 y el desequilibrio dentro de lo que es la funcionalidad de nuestras arterias y el corazón como tal. Bien, entonces acá podemos ver una imagen muy interesante que nos dice qué es lo que condiciona la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sabemos que este sistema se va a activar, ¿por qué? Por la hipoperfusión renal. Por eso se activa. Hace un momento les expliqué, ¿no? Que tenemos un riñón que está recibiendo poca sangre, automáticamente va a liberar la renina y se va a producir todo este ciclo importante relacionado con el sistema renina-angiotensina. Por un lado, el activarse de este sistema va a mejorar la retención de volumen, ¿no? Ese es el objetivo. Se va a empezar a retener volumen, por lo tanto va a mejorar el volumen sistólico, a eso se refiere. También va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque se ha visto que la activación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona también puede activar el sistema nervioso simpático. Al activar el sistema nervioso simpático se va a traducir ¿en qué? En un aumento de la frecuencia cardíaca. Y por ende, también el hecho de que se active este sistema va a mejorar o va a aumentar la asistencia total periférica. ¿Con qué sentido? Sabemos, y les recordé un momento, que el objetivo es, desde luego, mejorar la perfusión a nivel de otros órganos y por ende se va a producir una vasoconstricción periférica como tal. Bien, entonces acá podemos ver los efectos, como les mencioné hace un momento. Cuando existe una disminución del gasto cardíaco, automáticamente va a existir una alteración a nivel de lo que es el flujo. Tengo un corazón que tiene un gasto cardíaco bastante alterado. Esta disminución del gasto cardíaco va a activar el sistema renina-angiotensina, pero no solamente el sistema renina-angiotensina, sino